Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. No estés eternamente enojado. No estés eternamente enojado, perdónale, Señor. Perdón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, al celebrar este acto de la solemnidad de la pasión del Señor, vamos a pedir perdón por nuestras culpas y pecados por los cuales Él sufrió su pasión. Con humilde fe reflexionamos un poco y luego decimos: Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grave culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, que por la pasión de Cristo, tu Hijo, Señor nuestro, nos libraste de la muerte hacia el primer pecado que alcanza a toda la humanidad, concédenos asemejarnos a Él, y haz que así como naturalmente llevamos en nosotros la imagen del hombre terreno, por la gracia de la santificación llevemos la imagen del hombre celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escuchamos la palabra de Dios. Primera lectura. Lectura del libro del profeta Isaías. He aquí, mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Muchos se horrorizaron al verlo porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre. Pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No vimos en él ningún aspecto atrayente, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestro sufrimiento y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz, por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errante como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado a degollar. Como oveja ante el legislador, enmudecía y no abría la boca. Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo, le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte.
aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento, cuando entregue su vida como expiación. Verá a sus descendientes, prolongará sus años y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por la fatiga de su alma verá la luz y se saciará. Con su sufrimiento justificará a mi siervo, a muchos cargando con los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes y con los fuertes repartirá despojo, ya que con indefenso se entregó a la muerte y fue contado entre los malhechores, cuando tomó sobre sí las culpas de todo e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, que no quede yo nunca defraudado. En tus manos encomiendo mi espíritu, y tú, mi Dios leal, me librarás. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se burlan de mí mis enemigos, mis vecinos y parientes de mí se espantan. Los que me ven pasar huyen de mí. Estoy en el olvido como un muerto, como un objeto tirado en la basura. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo, Señor, en ti confío. Tú eres mi Dios y en tus manos está mi destino. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo, y sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón, ustedes, los que esperan en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Segunda lectura. Aprendió a obedecer y se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que le obedecen. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote, que ha entrado en el cielo. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por tanto, con plena confianza al tronco de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Precisamente por eso, Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas, con fuertes voces y lágrimas, a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo y llegando a su perfección. Se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Perdona tu Pueblo, Señor, perdona tu pueblo, perdónale, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces Pilato le dijo: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: no habría ninguna autoridad sobre mí si no se te la hubiera dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: si sueltas a ese, no eres amigo del César.
todo el que se declara rey está contra el César. Pilato, entonces, al oír estas palabras, sacó fuera a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llamaban el Enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos: «Aquí tenéis a vuestro rey». Ellos gritaron: «¡Fuera, fuera, crucifícalo!». Pilato les dijo: «¿A vuestro rey voy a crucificar?». Contestaron: los sumos sacerdotes no tenemos más rey que el César». Entonces se los entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y con él, cargándole la cruz, salió al sitio llamado de Calavera, que en hebreo quiere decir Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y él en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz, en el que estaba escrito: «Jesús el Nazareno, el Rey de los Judíos». Leyeron este letrero muchos judíos, porque estaba cerca. El hebreo estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: «No escribas el Rey de los Judíos, sino este ha dicho: soy el Rey de los Judíos». Pero Pilato contestó: «Lo escrito, escrito está». Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo 4 partes, una para cada lado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo. Y se dijeron: «No la rasguemos, sino echemos a suerte a ver a quién le toca». Así se cumplió la escritura: «Se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica». Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre María la de Cleofás y María Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto querría, dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la llevó a su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la escritura, dijo: «Tengo sed». Había allí un jarro lleno de vinagre. Sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: «Está cumplido». Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento. Hermanos, la pasión de Cristo es también un recorrido como tantos humanos en la tierra. También vamos pasando por grandes pruebas, sufrimientos y por mucho tipo de injusticias como las que se cometieron con Jesús. Es decir, nosotros al meditar la vida de Jesús podemos hacer muchos paralelos con la vida nuestra. Nunca van a ser iguales, claro que no. Pero sí hay muchas cosas parecidas que así nos sucede.
¿Y qué aprendemos de la pasión del Señor? Aprendemos a aceptarla y aprendemos a llevar las circunstancias hasta el final, sin renegar, sin maldecir, sin lamentaciones, sin reproches, sino llevar nuestra cruz, llevarla hasta el final con fe, con devoción, con alegría. La vida para un creyente o no creyente o ateo o católico o no católico, igual la vida es una cruz que todos tenemos que llevarla. Hay quien la lleva con amor, con alegría, con entusiasmo, hay quien reniega, hay quien se lamenta y se queja, y también hay quien no le interesa. Pero igual los sufrimientos, aunque no sea creyente, los sufrimientos tampoco se van a alejar de él. El sufrimiento llega tarde o temprano a toda persona, bien la vejez, bien la enfermedad, bien la soledad, bien la angustia, bien la incomprensión, bien un hogar un poco mal llevado. Todas estas cosas son una cruz y pesan en los hombros de quienes la tienen que llevar. La familia, por ejemplo, es una bella cruz, hay una alegría cuando vienen los niños, hay una alegría inmensa cuando crecen, cuando cumplen años, y una cosa y otra. Pero también hay el dolor y la angustia cuando empiezan a fracasar, empiezan a tener tropiezos, empiezan también a dividirse, a alejarse del hogar. Por eso, todo en la vida lleva un sufrimiento, y es que nosotros tenemos que aprovechar ese sufrimiento para nuestra propia santificación. No es para renegar que porque a mí me pasa esto, que porque me sucede lo otro, que yo soy más desgraciado que los demás, que ni porque hubiera matado a un cura. En fin, se dicen un montón de adefesios, pero en el fondo es un rechazo a aceptar las cosas que se presentan, pero que muchas veces son consecuencia de las actitudes nuestras. Jesús, al llevar esta pasión, Él nos enseña unas cosas muy importantes, entre ellas una de estas, la súplica: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Es verdad, hermanos, cuántas cosas hacemos como sin saber lo que hacemos, cuánta estupidez, cuántos errores que nos cuestan lágrimas de sangre, que nos cuestan desvelos, derrotas, porque no pensamos, porque no oramos y porque no lanzamos así fríamente. Más sin embargo, el Señor pide misericordia porque no sabemos lo que hacemos. Es decir, aún un individuo fracasa una vez, fracasa 2, 3, 4, 5, una mujer igual, pero no aprende a corregir a través de estos sufrimientos. No, los toma siempre como una derrota, que con alcohol cree que lo va a olvidar, que con vicios y cosas no va a olvidar nada, ni va a sanar nada. Al contrario, se autotormenta la persona que empieza a hacer estas cosas, ¿no? Luego el Señor después nos muestra cómo uno de los dos ladrones se arrepiente y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y él le da una respuesta positiva: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Yo no sé cuántas veces nosotros, al tener la experiencia de nuestros errores, de nuestros pecados, de nuestros vicios, al tener la experiencia de esto, ¿por qué no arrepentirnos? ¿Por qué no cambiar? ¿Por qué no mejorarnos? ¿Por qué no poner algo de nuestra parte? ¿Por qué pensar que no podemos? Humanamente podemos tener muchas limitaciones, pero contemos con la ayuda de Dios. El buen ladrón no es que lo hace allí como el muy sabido, no, él lo hace porque está experimentando un suplicio, una crucifixión, un momento difícil también, y sabe que va a morir ahí, y por eso le dice: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. La fe en Dios es muy importante.
No pongamos fe en la gente, porque la gente es mala. No pongamos fe en las cosas, porque las cosas no siempre funcionan. No pongamos fe en hechizos ni en tonterías, porque eso no sirve. Lo único que sirve es el apoyo en Dios, en su palabra y en su fortaleza. Mientras nosotros corremos el número de años que la vida nos da, o que Dios nos da, entonces ese tiempo es para tener muchas experiencias. La experiencia es una base muy buena para uno mejorar y para mañana no tropezar en la misma piedra. Pero a uno llevan un divorcio, llevan 2 divorcios, llevan 3 divorcios, llevan 4 divorcios, llevan un poco de todo. Llevan un montón de... ¿Por qué no experimentas? ¿Por qué no conoces bien la persona? ¿Por qué no te dejas conocer como tú eres? Para que entonces no tengas este terrible fracaso, ¿no? ¿Cuánto sufrimos por nuestros errores? ¿Cuánto tiene que sufrir una madre con un cáncer uterino como consecuencia de sus abortos, de haber matado a sus niños, que tenían un derecho fundamental, derecho a la vida, y ella se lo quitó, y aún pagó para que le hicieran eso? Entonces, naturalmente, eso nunca va a tener, no nos va a traer un premio, no nos va a traer ninguna, no, va a traer consecuencias, Naturalmente que nadie le va a decir, pero se encuentra la realidad después. Señor, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos. Ten misericordia de nosotros. La cruz de la vida es dura, esta cosa, ¿no? Luego también Él nos da el perdón y nosotros tenemos que aprender de Él también a perdonar, como le dijo a Pedro, no solo 7 veces, sino 70 veces 7 tener que perdonar la humanidad. Y la humanidad perdonarte a ti, porque la condición humana hace fallar a las personas, hace cometer gravísimos errores. Y usted no se puede olvidar de eso, porque el que odia lleva un rencor, como una fiebre interna de maldad, de odio y de rencor, que en realidad lo puede estar condenando en vida. Entonces, aprendamos del Señor ante las ofensas, ante las dificultades, ante las cosas. Hay veces que nos suceden para que aprendamos a vivir, para que aprendamos todo esto, ¿no? Te va por una calle, por un callejón sin salida, por ejemplo, y usted, ¿qué hace ahí? Pues si tiene fe, tiene confianza en Dios, alguna puerta se le abre, pero si no la tiene, usted va a quedar ahí encerrado. Todo esto, la vida es una escuela, tengamos eso presente, la vida es una escuela. La religión de Cristo es una formadora del cristiano para que aprenda a vivir, y mientras aprende va santificando su vida. Perdonar una y 1000 veces es un gran bien para quien perdona y para quien es perdonado. No te niegues a perdonar, porque entonces cuando rezas el Padre Nuestro mientes, porque dices perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero cuando tú encuentras a la persona que te ha ofendido por alguna razón, entonces le das la espalda, o lo maldices, o lo insultas, o lo enfrentas. Entonces tú no perdonas. Si no perdonas, a la hora de tu muerte, ¿cómo vas a encontrar el perdón de Dios? Por eso aprende del buen ladrón. Este fue tan buen ladrón que se robó el reino de los cielos. Aprende ahí que debes estar preparado de arrepentirte. No puede que la última hora no sea posible decir ni pío, como son las personas que mueren en accidentes. Eso fue un solo totazo y ahí quedó. El que en la moto se estrella, en el carro, o el que le dan un balazo de una vez en la cabeza. Bueno, esto nadie debe esperar el final para decir que se va a arrepentir. Ni espera el final para decir que ahora quiero ser bueno. No, el diario vivir nos enseña a ser mejores. Y si no somos mejores, entonces seremos peores.
Entonces nuestro pecado será nuestro gran látigo que nos hará sufrir más y más. ¿Cuántas mujeres se van buscando? Un marido, otro y otro. Al fin se llena de hijos, ninguno queda con ella y todo sufre. Y sufre desde muy joven por cabeza dura, porque no escucha, porque no reflexiona, porque lo que le pasa a los demás no le puede servir como un espejo, como una experiencia. Uno, dándose cuenta en los demás, ya no puede decir, cualquiera puede caer en eso, voy a tener cuidado de que eso no me pase. El perdón es pues una gracia fundamental de Dios, una gracia muy... Hay que no se duerma usted de noche sin pedir ese perdón a Dios de los que pudo haber hecho mal en el día y dale gracias por lo que hizo bien y usted dormirá tranquilo, pero no se le olvide que su lucha es superar las cosas, superar el odio, superar la venganza, superar la ira, superar todas estas cosas. Qué importantes, tendríamos tema para hablar horas en esto, pero quedemos con estas ideas centrales, muy buenas. Si no perdonas, no esperes perdón. Oigan bien, hombres y mujeres, que tienen de uso de razón hasta el final. Si uno no perdona, no espere el perdón de Dios, porque el Padre nuestro, llamado Señor, perdona nuestras ofensas. Bueno, nos perdona, no tiene problema, pero cuando usted tiene que perdonar, usted pone el problema. No, yo me echo para atrás. Yo no tomo en cuenta a esa persona, yo no le hablo. Mucha gente se queda sin hablar con sus padres por mucho tiempo. Muchas veces le aplicaron un castigo necesario, pero más sin embargo ese odio quedó ahí. Y muchas parejas también se separan con un odio cruel, inclusive de llegar al punto de asesinar el uno al otro. Bueno, veamos los frutos del odio, veamos que son muy males. Si no se pudo hacer una vida buena y santa con una persona, bueno, tampoco hay por qué destruirla ni destruirse usted. Usted vaya, busque el camino que Dios le pide, cada uno busque el camino que Dios le pide. Pero no busquemos ser personas abusivas de la misericordia divina. No se abuse de la misericordia divina. Dios hizo tremendo sacrificio para que nosotros fuéramos libres. Pero más sin embargo, nosotros mismos nos cargamos los grandes problemas de la vida. Continuemos esta oración, la Santa Cruz, diciendo todos juntos: te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu Santa Cruz redimiste. Ahora todos oremos como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado, protegidos del egoísmo, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Oración a la Sagrada Comunión. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz.
Una vez que hemos llegado a la parte final de esta liturgia de la Pasión del Señor, entonces no olvidemos nunca de recordar sus palabras y ponerlas en práctica. Todos los días de nuestra vida hay oportunidad para uno ser mejor. Eviten ser peores. Esto es una lástima, es una pena que el cristiano, hombre o mujer, camine como el cangrejo, para atrás y no para adelante. No, caminemos hacia adelante en esta forma espiritual que debemos caminar, mejorando mucho más que esta Semana Santa como única, quizás en este año o en este siglo, porque es de haber tenido esta cuarentena, pues que nos sirva mucho ese tiempo de descanso físico y todo, pero que lo aprovechemos también para crecer de una forma espiritual. Que todas estas incomodidades que se nos presentan para llevar la liturgia de una manera mejor, como se hacía en el templo, pero sabrán disculpar faltas porque es un poco más difícil hacerlo así. Pero de todas maneras, gracias a Dios, a esta tecnología, pues estamos llegando. Oremos, hermanos, por la Iglesia Santa de Dios, para que el Señor le dé la paz, la mantenga en la unidad y la proteja en toda la tierra, y a todos nos conceda una vida confiada y serena, para gloria de Dios Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por el Papa Francisco, para que Dios, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y lo proteja, para el bien de la Iglesia, como guía del pueblo santo de Dios. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna todas las cosas, atiende bondadoso nuestras súplicas, protege al Papa Francisco, para que el pueblo cristiano, gobernado por ti bajo el cayado del Sumo Pontífice, progrese siempre en la fe, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por la unidad de los cristianos. Oremos, hermanos nuestros, por estos hermanos que confían en Cristo, para que Dios nuestro Señor asista y congregue en una sola iglesia a cuantos viven de acuerdo con la verdad que han conocido. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que vas reuniendo a tus hijos dispersos y velas por la unidad ya lograda, mira con amor a toda la grey que sigue a Cristo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad congregue en una sola iglesia a los que consagró un solo bautismo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos por los gobernantes. Oremos también por los gobernantes de todas las naciones, para que nuestro Señor, según sus designios, los guíe en sus pensamientos y decisiones hacia la paz, la libertad de todos los hombres. Dios Todopoderoso y Eterno, que tienes en tus manos el destino de todos los hombres y los derechos de todos los pueblos, asiste a los que gobiernan, para que por tu gracia se alegren en todas las naciones la paz y el desarrollo y la libertad religiosa de todos los hombres,
por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los atribulados. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, por todos los que en el mundo sufren las consecuencias del pecado, para que cure en los enfermos, dé alimento a los que padecen hambre y libre de la injusticia a los perseguidos, redima a los encarcelados, conceda volver a casa a los emigrantes y desterrados, proteja a los que viajan y dé la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los que lloran y fuerza de los que sufren, llegue hasta ti las súplicas de quienes te invocan en su tribulación, para que sientan en tus adversidades la ayuda de su misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. A todos ustedes, y el mensaje de la pasión del Señor llega para nuestro bien espiritual. No es una costumbre hacerlo, no es una rutina, es un bien para nuestra espiritualidad. Oremos. Señor, te rogamos que descienda una abundante bendición sobre tu pueblo, que ha celebrado la muerte de tu Hijo y la esperanza de su resurrección. Venga sobre él tu perdón, concédele tu consuelo. Anúnciale la fe y reafírmalo en la eterna redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.